Dickens es un mundo. Sí hay que decir que también no tan bien entendido por muchos, porque muchas veces lo presentan como hablan de la novela y la novela realista, y ponen a Dickens. Y a mí me da un poco risa porque Dickens no es novela realista, no es realista. Dickens es precisamente lo que se podría decir una caricatura. Es decir, la caricatura muestra la realidad, pero exagera muchas cosas para que resalte esa realidad. Y por eso sus personajes son tan inolvidables, porque son caricaturas. O sea, efectivamente uno conoce montones de señores Scrooge en este mundo. Y es más, nosotros trabajábamos con uno que toda la vida le dijimos señor Scrooge y él nunca supo de qué se trataba lo que estábamos diciendo. ¿Ya? Pero nosotros hablábamos del señor Scrooge. Pero efectivamente el señor Scrooge es mucho más que cualquier señor Scrooge que existe, porque es poner todas las características de una. Entonces por eso digo que son caricaturas. Y así como el señor Scrooge, cuando nos vamos al alcohólico, por ejemplo, no sé, a uno de los personajes que yo encuentro realmente asombroso, y tal vez uno de los libros que a mí más me gusta es Bleak House. Y en Bleak House hay un personaje que era alcohólico, y que va a morir de autocombustión. Se va a autoincendiar y uno dice, ¿cómo? Ahora, eso existe. Yo, es más, dije, Dickens aquí se mandó una. No, tuve un alumno que cuando yo hacía el curso de Inglaterra victoriana, que lo hice varios años en la Red Cultural cuando hacía cursos de los de largos, pero hoy día ya no hago cursos largos porque no como entre los viajes, sino queda un poco cortado. Pero en algún minuto hice el curso de Inglaterra victoriana en varios años y tuve un alumno que era un médico de la Católica, el doctor Durán, un señor muy encantador, que además todos quedaban muy sorprendidos de que yo les decía que el trabajo para el final de curso es que iban a hacer en el fondo un trabajo, un ensayo, pero que iban a usar como fuente histórica las dos novelas de Dickens, al menos. Se usaban más, no había ningún problema, pero dos iban a ser pie forzado, y además si querían usar otra bibliografía adicional para desarrollar un tema, no había ningún problema, pero que iban a usar a Dickens. Y todos miraban con cara de, ¿cómo vamos a usar a Dickens como fuente historiográfica? ¿Ya? Pero efectivamente después cuando hacían el ejercicio, y estaban desarrollando cualquier tema, unos elegían, no sé, el trabajo infantil, otros elegían la salud, bueno, y este doctor eligió en el fondo las enfermedades y de alguna manera la forma de describir de Dickens que permitía a él, como médico hoy día, poder diagnosticar las enfermedades que tenían algunos personajes que él presentaba, que además siempre hay un creepy de alguna manera u otra, ¿ya? En todas sus descripciones. Y efectivamente hizo un trabajo que no tengo palabras, yo me lo leí así, pero terminé de leerlo, lo llamé al celular y le digo, o sea, no puedo creerlo. Además diagnosticó a Uriah Heep, que es el malo, podríamos decir, de David Copperfield. Pero además con todas las cosas que ponía los párrafos donde Dickens describía, y luego él como médico iba diciendo, mira, no tengo palabras. O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer con Dickens. En ese sentido podríamos decir si es realista. Y ese es el gran problema que hacen hoy día con Dickens, que hoy día leen todavía en algo, en algunos colegios Dickens, pero les dan unas versiones resumidas. Entonces yo de repente veo a mi hijo que estaba leyendo y me dice, no, tengo que leerme Oliver Twist. ¿Y cuántas páginas tiene tu Oliver Twist? 128. No puedes leer eso, hijo. Entonces vamos a ir a buscar uno versión original. Entonces me odiaron, obviamente que me odiaron. Pero después uno le explica y por qué. Porque efectivamente ese realismo está en esas descripciones que van entre medio, no en la historia ni en los personajes, sino que en ese sentido sí podríamos decir que quien quiere entender lo que es la época victoriana, con solo leer a Dickens comprende muchas cosas. Y no solamente esta descripción que yo les dije que este doctor pudo hacer en relación, digamos, develar en relación a estas enfermedades, sino que los ambientes, los olores, uno camina por el Londres de Dickens y si uno ha leído a Dickens todavía empieza a ver cosas y vestigios, uno puede de alguna manera retomar muchas cosas en base a lo que él describe. Muchas cosas son biográficas y en ese sentido él va a ser un observador de
su tiempo. Merece, por supuesto, haber tenido en algún minuto, porque ustedes saben que esto va cambiando, este es el otro lado del billete, porque por el otro lado siempre está la reina, pues, obvio, ¿ya? Pero bueno, sí tuvo también pounds compartiendo con la reina. 1812, 1870. Sin duda es uno de los autores ingleses importantes y por eso cuando se hicieron las Olimpiadas, ustedes recuerdan, el opening fue curioso, porque la gente miraba y decía, pero qué cosa tan rara. Ahora, si me preguntan a mí, trabajando en Inglaterra y conociendo muy bien el mundo victoriano, para mí fue perfecto, porque cuando aparecieron las camas en los hospitales, bueno, es uno de los grandes aportes de Inglaterra al mundo, sin lugar a duda. Lo que pasa es que para un opening era raro. Ahora, también apareció la literatura y apareció Shakespeare y Dickens, period. Y uno diría, hay más. Y después otros podrán discutir que en relación al rock, lo que quedó claro es que el rock británico dice mucho, y algunos podrán decir, pero no estuvo. Es que esa era la discusión, faltó. Eran los que faltó, no todos los que había, porque era impresionante. O sea, lo más increíble fue, en el fondo, la parte musical del opening. Pero entre todo este melange que presentó Inglaterra como lo que nosotros somos, apareció también Dickens. Así que Dickens, en gran medida, parte de lo que somos, de lo que de alguna manera Inglaterra es y del mundo victoriano. Hay una serie que está, creo que ahora está en Netflix, que yo me la conseguí de paquete, porque yo cuando supe que existía esas cosas, que yo tengo un problema, que cuando se me genera una necesidad, es una necesidad inmediata. Entonces, no puede esperar, ahora lo necesito. Y esta es una serie que inventó y que seguramente va a tener segunda temporada. Ahora, para disfrutar bien esta serie, hay que conocer las obras de Dickens más o menos bien. Uno la puede disfrutar igual. Lo que pasa es que probablemente uno se pierde ciertos aspectos si no conoce los personajes. ¿Qué hizo el que inventó esta serie? Bueno, simplemente puso en Londres a los distintos personajes de las distintas obras de Dickens en un ambiente y creó una historia nueva. ¿Ya? Pero efectivamente aparecen los personajes y cada uno tiene sus características y los hace, en el fondo, digamos, actuar. Es más, dentro de las cosas que nos va a contar, van a aparecer, por supuesto que el señor Scrooge, obvio, porque probablemente es el personaje más conocido de Dickens, principalmente por el cine, y porque Christmas Carol se convirtió en el ícono, de alguna manera, de Navidad. O sea, la película que hoy día está en cartelera, que se llama, en el fondo, The Men, o que acaba de salir hace poquito, The Men Who Invented Christmas, efectivamente podemos adjudicarle que el concepto de la Navidad la va a terminar de inventar Dickens. ¿En qué sentido la va a inventar Dickens? No es que Dickens inventó la Navidad, pero la Navidad es un concepto bastante nuevo como celebración. Primero hay que decir que ni siquiera es 25 de diciembre la fecha del nacimiento de Cristo, sino que el cristianismo va a tomar una fiesta anterior pagana, va a tomar la fecha y va a establecer la Navidad, pero la Navidad no se celebraba como la celebramos hoy, sino hasta el siglo XIX, porque el siglo XIX va a inventar todo lo que nosotros somos, todo. Y de alguna manera va a ser la reina Victoria con Beloved Albert, los que van a poner por primera vez un árbol de Navidad en la casa, que era una tradición alemana. Tanto la reina Victoria como Albert eran alemanes, más alemanes que ingleses, de hecho. Y por lo tanto van a poner este árbol de Navidad que va a aparecer en la prensa y a la Navidad siguiente todos van a tener árbol de Navidad. Eso es lo que se llama snob, obvio. Y Dickens va a aparecer después con esta obra, no es la única obra de Navidad porque tiene 4 distintas, pero esa es la más emblemática, evidentemente va a agregar todos estos elementos que estaban en el ambiente con los villancicos, ese concepto de que uno piensa que clásicamente siempre se han cantado villancicos. No, desde el siglo XIX, antes de eso no había villancicos, y Dickens es el que nos pone esto en la cabeza. Entonces obviamente que aparece el señor Scrooge, pero aparece también la Miss Havisham, que aparece ahí, linda todavía, antes de ser traicionada, antes de ser una novia, podríamos decir, vestida eternamente, porque además es como, ella representa, es como un fantasma moho, una cosa muy curiosa. No es solo loca, porque de hecho probablemente loca no estaba, ¿ya? Pero claro, ella antes, y por lo tanto va a aparecer todo el tema de la traición de Compeyson, ¿no es cierto?, con el hermano, contra ellos. Aparece y hacen interactuar a
todo obviamente que Snipes, o sea, los niños de Oliver Twist, y están todos coexistiendo en una historia nueva. Principalmente la historia va en la traición a Miss Havisham y cómo termina convirtiéndose en esta novia freak, porque eso es lo que es Miss Havisham, probablemente el personaje más freak. Esta es la película que está ahora, y es más, Dickens ha sido representado por grandes actores, y es más, uno ve y dice, Dickens no era buen mozo, y es más, aquí en el fondo tenemos que decir que pasamos de Matthew de Downton Abbey a ser Charles Dickens, y antes de eso habíamos tenido Ralph Fiennes de Charles Dickens, que por lo demás se ve igual a Dickens, y que uno dice, ¿pero cómo? ¿Ya? Ahora, Dickens probablemente era menos feo de lo que lo vemos, porque al final después va a tener, y además se va a avejantar muchísimo, porque es joven cuando muere, pero se ve súper viejo, y ya les voy a explicar por qué es eso. Principalmente porque es un trabajólico, y porque lo que hacía era bastante poco sano, ¿ya? No solo no dormía, de hecho no dormía como 2 horas al día, o sea, tenía probablemente una genialidad superior en muchos aspectos, porque si nosotros analizamos su vida, Dickens va a ir 2 años al colegio, va a tener una educación formal 0, eso no lo hace maleducado para nada, o sea, va a tener un conocimiento del mundo grande, va a dormir poco, pero va a observar mucho, y eso lo va a ir ajando, porque efectivamente va a parecer un viejo decrépito, y no era viejo, sí estaba decrépito, eso está claro, ¿ya? Ahora, va a tener dentro de sus obras, las categorizamos en las obras mayores, las obras menores, dentro de las obras, él va a partir escribiendo en periodismo, unas columnas que eran en el fondo estos sketches by Boss, y efectivamente él firmaba como Boss. ¿Y por qué Boss gustaba? Bueno, porque efectivamente observaba las cosas que sucedían y lo decían de modo divertido, eran como columnas del diario, que efectivamente aquellos que observan bien la realidad y son capaces de decirlo de forma ingeniosa, resultan ser los buenos columnistas. Así que él era un buen columnista. Pero ya cuando empezó a tener más éxito, va a terminar publicando en el fondo los sketches by Boss como un volumen, en el fondo juntando estas columnas. Luego va a escribir los Pickwick Papers, que efectivamente va a ser, como podríamos decir, su primera novela. Él va a estar en el mundo, hay que entender a Dickens dentro del mundo del periodismo. Él va a escribir periodismo, principalmente en las columnas, y posteriormente se va a dedicar, va a ser director de medios, pero se va a dedicar a sacar sus novelas, pero en forma seriada. Y eso es lo que va a hacer que Dickens va a alcanzar un éxito en vida, porque estamos justamente en un periodo en que el auge editorial va a empezar a explotar cada vez más, pero no solo eso, sino que se van a mejorar también las imprentas, lo que va a permitir que empiecen a aparecer periódicos en el fondo y después diarios baratos. Y este concepto de la novela por entrega va a permitir que Dickens llegue a mucha gente. O sea, él va a publicar después volúmenes completos, pero los va a publicar después. La mayoría de todas las primeras novelas van a aparecer primeramente seriadas. Y este Pickwick Papers, que ya voy a un poco ir desglosándolo, va a tratar principalmente de los clubes de hombres y lo que conversan los clubes de hombres. Nosotros podríamos hacer uno fabuloso de cuando las mujeres nos juntamos a conversar y hablamos otras cosas, definitivamente. O sea, cuando dices, no somos iguales, no, nosotros lo pasamos mucho mejor, perdón, es hombre, pero definitivamente nosotros, efectivamente esa conversación de hombres, que él incluso se va a dar cuenta de esa diferencia, eso es lo que él pone sobre la mesa, y que de alguna manera es lo que hace que dé risa, ¿ya? Entonces, luego Oliver Twist, que ya lo va a catapultar, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, muchos nombres les van a sonar, otros no tanto, ¿no es cierto? Martin Kulzevich, Dumney and Son, David Copperfield, sí, ese les debe sonar, que ya vamos a tener un Dickens mucho más maduro y con una novela, todas las novelas son autobiográficas, en todas aparece algo autobiográfico, pero sin duda David Copperfield es la más autobiográfica de todas, o sea, esa es prácticamente su vida en muchos aspectos. Ahora, ahí lo empezamos a ver, es más, de las biografías de Dickens uno termina dándose cuenta que la verdad de Dickens está mucho más en sus propias novelas que en las cosas que él dijo, porque vamos a ver que lo que él va a decir de su vida va a ocultar gran parte de su vida. Bleak House, que es la que a mí personalmente más me gusta, considero que es la novela más compleja, más madura, y
todas las novelas de Dickens, todas, van caminando hacia un lado y uno va caminando con él y de pronto da vuelta a la esquina y después vuelve a dar una vuelta a la esquina y sigamos mirando para otro lado. ¿Ya? Básicamente eso es lo que él hace. ¿Ya? Pero en Bleak House eso es lejos lo más sorprendente. Aquí es cuando uno dice, no lo puedo creer, tal y cual. Hard Times es la más social, todas son sociales, pero Hard Times es la más social, porque entendamos que en la Inglaterra victoriana ser desposeído era un tema no menor, pero en cualquier tiempo ser desposeído es difícil, pero en los tiempos difíciles es aún más difícil. Y Hard Times está escrita en la década del 50. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente la inspiración de Hard Times es la década anterior. 1840 en la época victoriana se denomina The Hunger Forties, los hambrientos 40, ¿ya? Por distintas razones. Va a haber problemas primero climáticos, problemas en el fondo todos los problemas climáticos tienen que ver con el resultado de las cosechas. A esto agreguémosle, y con mucha importancia, el hongo que va a entrar en la papa en Irlanda. El hongo en la papa de Irlanda va a implicar que muchos irlandeses se mueran y que otros muchos emigren. Muchos irlandeses emigrados a Inglaterra van a implicar una masa de personas cesantes buscando trabajo. Cuando hay mucha oferta de trabajo, los salarios reales bajan. Por lo tanto, los que estaban más o menos bien en Inglaterra, o que de alguna manera flotaban, con la masa de nueva oferta laboral, los salarios bajan y por lo tanto todos quedan mal. Básicamente entendamos que si a los ingleses no les gustaban los irlandeses antes, después de la manga de irlandeses que van a llegar en ese periodo los odiaban. O sea, lejos el peor pecado en Inglaterra era ser irlandés, ¿ya? Es más, Dickens se ríe de eso también constantemente y ironiza en eso. Y no solamente Dickens, a Dickens le va a tocar vivir, por ejemplo, va a haber un caso muy emblemático, digamos a comienzo del siglo XIX, de una familia que la envenenaron con arsénico. A la familia entera, no murieron todos, creo que no murió ninguno al final, pero efectivamente hubo un juicio, pero la maid de la casa era irlandesa, entonces la culpan a ella. No había ninguna prueba, pero era suficiente prueba, ella era irlandesa y católica, o sea, era culpable. Punto. Ese tipo de cosas que uno lo ve en la realidad parecen de novela de Dickens. O sea, Dickens lo que hace es observar estas cosas y ponerle un poco ojo. Little Dorrit, A Tale of Two Cities, que digamos va a ser bastante emblemática, sobre todo para mostrar esta actitud victoriana en relación primero políticamente a la Revolución Francesa y a marcar la diferencia entre Francia y Inglaterra. Great Expectations, que es una de las novelas ya más maduras. Yo de hecho cuando hago novelas, generalmente elijo, aunque me gusta Bleak House, podríamos hacer esto con cualquiera, pero he hecho varias veces Great Expectations entrando en detalles, porque probablemente tiene los personajes más freak. Por eso es más sabrosa para analizar. Our Mutual Friend y finalmente The Mystery of Erin Root, que no lo terminó, ¿ya? Murió antes de terminar. Sus obras han sido llevadas, y esto para los que de alguna manera no lo han leído, porque Dickens, aunque la gente no lo lea, la gente lo conoce. Y lo conoce principalmente porque la BBC ha hecho ediciones extraordinarias, digamos, incluso las antiguas son muy buenas. Lo que pasa es que probablemente lo que pasa es que los ritmos cinematográficos son más lentos y los settings, podríamos decir, más bien como el presupuesto de producción es más limitado, porque en las versiones nuevas, o sea, el presupuesto es una cuestión que uno dice, oh my God, o sea, uno ve Londres victoriano en forma increíble. Y en las obras menores tenemos varias, en el fondo, cosas que son en relación a sus observaciones. Va a viajar a Estados Unidos, y por lo tanto él va a hacer unas notas sobre América, luego va a ir a Italia, va a hacer unas notas sobre Italia, y es curioso porque la próxima semana nosotros vamos a hablar de Oscar Wilde, y los dos van a escribir sobre los mismos lugares, y los dos van a tener la misma percepción. Básicamente no les gusta Estados Unidos. ¿Y por qué no les gusta? Porque no tiene historia. Esto es muy nuevo, o sea, y en cambio les raya Italia, porque en Italia no es que haya historia.
Hay demasiada historia. O sea, uno levanta una piedra y aparece historia. Y en el fondo de Estados Unidos todo lo contrario. Piensen ustedes que Oscar Wilde va a ir al oeste. O sea, si en Estados Unidos no hay historia, en la costa este, en la costa oeste es una cosa impresionante. Yo voy muchísimo a Vancouver y una vez nos hicieron un tour y una mujer que nos hizo el tour nos dice, "This building is really old. It's nearly 100 years." Yo la miré y me acordé de Dickens y me acordé de Oscar Wilde y dije, oh my God. A mí me encanta Vancouver, pero yo no podría vivir en Vancouver. No tiene identidad. ¿Ya? Es todo prefabricado. Ayer. ¿Ya? Lindo, fantástico. Es de hecho uno de los lugares donde mejor se vive en el mundo. Pero falta algo. Y eso es lo que ya ve Dickens y que ve también Oscar Wilde. Escribe una historia para niños digamos, de la historia de Inglaterra. Escribe unos diarios de viajero. Y lo que probablemente más le va a llamar la atención es que va a escribir en el fondo 5 obras de Navidad. No solamente Christmas Carol, sino que, digamos, 4 más. Por el éxito de Christmas Carol, la idea era sacar una nueva historia de Navidad para la Navidad siguiente y para la siguiente. De hecho, si ustedes ven el 43, el 44, el 45, el 46, o sea, fue año a año sacando una, y ahí se demoró 2 y después dijo ya no más, porque al final todos seguían con Christmas Carol. O sea, era el señor Scrooge lo que más, digamos, era lo más popular. Pero además va a ser editor y va a trabajar en periódico. ¿Ya? Él va a dirigir, en el fondo, All Year Round. De hecho, ahí dice A Weekly Journal Conducted by Charles Dickens. Y después va a dirigir Household Words, que también ahí va a participar. Y de hecho, bueno, va a partir en Master and Humphrey Court, pero eso va a ser un tiempo menor. Él escribía nomás, en cambio los otros va a ser director. Y de hecho, dentro de los autores ingleses conocidos del periodo, van a trabajar con él en estos periódicos, por ejemplo, la Elizabeth Gaskell. La Elizabeth Gaskell es la que escribe en North and South, escribe Wives and Daughters, escribe, ¿cómo se llama esto? Todas las historias de Cranford, que pueden haberlas visto en las series, porque están, de hecho hay algunas que están hasta en Netflix. Wives and Daughters está en Netflix sí o sí, estoy segura que sí. La otra probablemente no. Y la Elizabeth Gaskell, de hecho, va a aprender mucho de Dickens. Ahora, la Elizabeth Gaskell es considerada, independiente de que muchos fanáticos de Jane Austen terminan con Jane Austen, que son, en el fondo tienen que leer 6 novelas y unos adicionales que están ahí, punto, se les acaba, en el fondo, el club. Después empiezan a ver las películas, porque eso es lo que hacen los clubes de Jane Austen. Y después siguen leyendo la Elizabeth Gaskell como que fuese como lo mismo, y la verdad es que son súper distintas. Sí hablan de una autora mujer, y hablan de este concepto de pueblo chico, podríamos decir infierno grande, aspectos que podríamos tener en común. Pero la Gaskell es novela industrial. Y cuando digo novela industrial, se mete en lo social y toma esa beta de Dickens. Así que ahí trabajaban juntos. De hecho, la Gaskell va a morir antes que Dickens. Sus padres, bueno, John Dickens, y la madre es Elizabeth, en el fondo, Dickens. Y aquí nosotros vemos que en sus obras él nos habla de su familia. De hecho, él nos cuenta, él tenía muy buena, él quería muchísimo a su padre, independiente que lo encontraba un irresponsable. ¿Ya? O sea, él lo va a pasar muy mal de niño. Y de hecho, en sus obras siempre va a usar tanto la figura del padre como la figura de la madre. La madre va a aparecer en forma constante en las novelas de Dickens. Y de hecho eso hace que muchos acusen a Dickens de ser tal vez un poco machista. No es que fuera machista, sino que su imagen femenina era la nulidad. Su madre era un florero. Eso era. ¿Ya? Y él, podríamos decir incluso, y algunos dicen que no la quería. Yo creo que no es que no la quería, sino que simplemente estaba muy dolido con ella. Y es más, uno ve, por ejemplo, en Nicholas Nickleby, él pone una madre igual a su madre. Esta mujer que frente a los problemas lloraba, pero nunca hacía nada. Y que por lo tanto uno lee la novela y ve a esta mujer y dice, pero ¿cómo tan infeliz? Porque claro, a ella queda viuda, muere el marido, quedan estos 2 niños, todo va mal, en peor, y esta mujer llora. Y es el pobre Nicholas Nickleby finalmente el que se va a tener que hacer cargo de todas las cosas, porque la madre vale 0. Bueno,
Lo más triste es pensar que esa visión es su madre. O sea, él encuentra que su madre es eso. Y figuras como esa aparecen en muchas partes, estas mujeres que están ahí. Es más, siempre hay una mujer sentada, bordando, tejiendo, qué sé yo, y que los niños están corriendo alrededor, que se caen, y ellas no hacen nada, ni siquiera son capaces de levantarse a consolar al niño. Muchas veces uno se encuentra con ese tipo de personajes. O sea, llega, no sé, en David Copperfield, por ejemplo, cuando él llega a la casa de un amigo, hay una mujer así. Siempre hay mujeres así. ¿Ya? Este concepto de esta nulidad, que es la madre. Con respecto al padre, yo dije que lo quiere inmensamente, cree que es un tipo bueno, irresponsable. De hecho, va a ser irresponsable porque el padre siempre va a gastar más de lo que tiene y va a terminar en la prisión por deuda. Y como va a terminar en la prisión por deuda, a él lo van a mandar a trabajar. Él tenía 12 años y lo van a mandar a trabajar y tenía que pegar unas etiquetas en unas botellas. ¿Ya? No unas botellas, perdón. Él tenía que pegar una etiqueta en unos zapatos. Él lustraba los zapatos y tenía que pegar las etiquetas en los zapatos listos. ¿Por qué dije botella? Porque efectivamente en David Copperfield, cuando él pone a trabajar a David Copperfield, lo pone a trabajar en el mismo lugar físico donde trabajaba él. Y lo pone a hacer algo similar. Tenía que poner la etiqueta a las botellas, ¿ya? Pero lo pasa muy mal. Y efectivamente él esperaba que fuera domingo para ir a la Marshalsea a pasar, digamos, con la familia. La familia se van a ir todos a la Marshalsea porque los deudores iban a una prisión particular y ahí podían recibir a la familia. Esto también él lo muestra en sus novelas. Efectivamente en Little Dorrit nosotros tenemos una niña que nace en la Marshalsea de un padre que vive en la Marshalsea, ¿ya? Y ella se cría ahí y ella sale a trabajar, pero el padre está prisionero por deudas hasta que pague las deudas. La familia podía salir a trabajar para juntar plata y que en el fondo se pagase la deuda. El padre va a ser deudor y finalmente van a lograr sacarlo porque la madre va a recibir una plata, una herencia, y van a salir de la Marshalsea, pero a él lo van a dejar trabajar. Entonces, él nunca le va a perdonar a la mamá eso. O sea, él a la mamá no la quiere por muchas razones. No sé si no la quiere, aclaremos. Más bien le tiene un rencor particular. Pero el padre lo quiere, ¿ya? Lo quiere y él lo pasaba bien con el papá. El papá parece que le dedicaba tiempo, caminaban juntos. Al papá le gustaba caminar, a Dickens le va a encantar caminar. Y de hecho, una vez caminando cerca de Rochester, van a ir juntos y él va a ver una casa preciosa y él le va a decir a su papá: cuando yo sea grande voy a vivir ahí. Una casa espectacular, pues. El papá se había muerto de la risa y le había dicho: sí, hijo, tú puedes todo, porque el papá era un soñador. Y efectivamente Dickens, después cuando le va bien, se va a comprar esa casa. Y se va a ir a vivir ahí. Ahora, dentro de todos los personajes que, digamos, bonachones, irresponsables, que hay muchos también, en sus novelas, que probablemente son todos inspirados en el padre, el que más inspira al padre es Mr. Micawber. Mr. Micawber aparece en David Copperfield y que efectivamente es un hombre encantador, buena persona, que este pobre niño que lo ha pasado pésimo, él se va a ir a alojar con la familia Micawber. Y una familia amorosa, él quiere a su mujer, la adora, tiene una cantidad de niños, sí, y además él vive al 2 y al 3, y entonces le piden a David Copperfield que venda las cucharitas, que venda las cosas, y es más, lo persiguen los acreedores y tiene que salir arrancando, o sea, todo es así, y él muerto de la risa. Entonces, si vienen, por favor, diles que no estoy, en fin. Y finalmente lo toman preso. Cuando se va preso, el señor Micawber le dice: recuerda, Copperfield, si ganas 19, o sea, y gastas 18, todo está bien. Pero si ganas 19 y gastas 21, infelicidad para siempre. Entonces, el padre era nice. Es más, el señor Micawber es bueno, va a salir libre después. Es más, Copperfield grande lo va a ir a ver, va a seguir en relación con él. Y después el señor Micawber se va a ir a Australia. Se va a terminar siendo magistrado. Era un hombre bueno. Solo le faltaba ordenarse. Su padre era bueno, desordenado, pero bueno. La madre era otra cosa. Entonces, ¿por qué estoy mezclando? Porque efectivamente la vida de Dickens aparece principalmente en sus novelas. Aquí va a vivir su infancia, donde va a ser muy feliz, dice él mismo.
Es más, hay esta película dentro de la colección de Dickens, aparece esta vida de Dickens, donde él dice que efectivamente fue feliz hasta que, claro, el padre empezó a gastar más, se tuvieron que cambiar. De hecho, en esos minutos fue cuando él fue en algún minuto al colegio, que no le gustó, a él le cargó el colegio. Si hay algo claro es que le cargaba el colegio, porque efectivamente si uno mira los colegios que él describe, no es precisamente los mejores lugares. Ojo, que en el mismo David Copperfield él describe dos colegios, uno espantoso, que es como el concepto del colegio victoriano que nosotros tenemos, donde yo me río hoy día cuando, no sé, los colegios hablan de bullying, la palabra, bueno, es la palabra que usamos hoy día para algo que siempre existió, no es un fenómeno nuevo. Es más, yo digo, esta gente nadie leyó a Dickens, porque si hubiesen leído a Dickens, hubiesen leído cualquiera de los, en el fondo, historias de colegio del siglo XIX, se habrían dado cuenta que hoy día es venial en relación a lo que siempre ha existido, que se llamaba antes matonaje, solo que ahora lo llamamos más elegantemente bullying, pero by the way es lo mismo. Entonces, él no le va a gustar por eso, lo va a pasar mal, pero después va a describir en David Copperfield otro colegio donde hay un buen profesor, que es el señor Strong. Entonces, efectivamente, él hace, es más, G.K. Chesterton, en su ensayo que se llama What's Wrong with the World, de 1911, en el capítulo de educación, parte tomando dos personajes de Dickens para explicar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en educación. Entonces él parte diciendo que la educación no es enseñarle habilidades a las personas. Eso no es educar, dice. Educar es enseñar otras cosas, enseñar a acercarse a la verdad. Si uno no enseña la verdad, no educa. Entonces dice, voy a dar un ejemplo claro para 1911, porque cualquiera que lea este ensayo hoy día podría no entender, a menos que estén instruidos en Dickens, y entonces el ejemplo parece perfecto. Entonces dice, podríamos pensar que si educar es generar habilidades, el señor Fagin, es decir, el judío que recogía a los niños en la calle y que tenía literalmente una escuela de ladrones, era un buen profesor, porque enseñaba la habilidad perfectamente. Pero no es un buen profesor. En cambio, el señor Strong, dice él, que está en David Copperfield, que es el segundo colegio donde David Copperfield va a ir, este niño dañado, este niño que ha sufrido, cuando ya se encontró con esta tía, que además parece, porque es otra cosa, de Dickens. Las cosas es como la realidad. Las cosas no son lo que parecen. Suelen ser otra cosa. ¿Ya? Y la tía es extraordinaria y efectivamente llega a este colegio el señor Strong, que es un hombre de valores y principios, que le enseña a ser un hombre correcto. Entonces ese es el ejemplo que usa Dickens para la educación. Esta es la Marshalsea, aquí es donde estuvo su padre, aquí es donde de alguna manera él sitúa Little Dorrit. ¿Ya? Esta era la prisión de deudores, que después va a ser cerrada, porque los deudores van a ir después a prisiones comunes, pero en el fondo durante el siglo XIX iban a una prisión especial, porque se consideraba que era un crimen de otra índole. Ahí está el pobre Dickens, una ilustración de él cuando tenía que trabajar, lo pasó realmente pésimo. Él lo único que, es más, él escribe en su diario de vida, dice que lo único que él quería era morirse. Así que lo pasó mal, solito, tenía 12 años, yo me imagino, mi Santi tiene 12. O sea, Santi solito, lo estoy imaginando llorando ahí en la noche en su camita, una cosa tremenda. Pero sí, Dickens va a continuar, va a salir adelante y va a entrar de procurador primero, o sea, va a entrar a trabajar como, en el fondo, ayudante de abogados, lo que va a hacer que odie el mundo de los abogados. Tengo otra alumna, abogada, que en el mismo curso hizo en el fondo el trabajo sobre la visión de Dickens con respecto al derecho. Y la Paulita Díez, que muy matea, no solo tomó las dos novelas que yo dije, sino que tomó, yo me atrevo a decir que al menos 8. Y efectivamente se mató de la risa, lo pasó regio, pero se dio cuenta que la visión de Dickens de los abogados es lejos la peor, los odia. Los odia. Ahora los odia con justa razón en muchos aspectos. Es más que lo que él ve como de alguna manera ha crecido una burocracia que está en torno al mundo del derecho,
que además es algo tremendamente ineficiente. Entonces, ¿se pueden imaginar lo que era ir detrás de un expediente en la época anterior a la digitalización? Si con la digitalización ya eso es difícil. Es más, él nos pone en Little Dorrit, ¿no es cierto?, a uno de los personajes principales que tiene que ir a buscar un expediente, entonces llega a un ministerio que lo inventa. Él inventa un ministerio que se llama el Ministerio de Circunloquio. Y es más, el ministerio, miren la palabra, el circunloquio, el Ministerio de Circunloquio. Pero además nos muestra este personaje buscando, pidiendo en algo que nunca nadie se lo puede entregar, porque además le dicen, no, miren, eso no lo podemos atender hoy día. Y el pobre llevaba tratando de hacer este trámite como cuando uno lo mandan a la ventanilla B44 y no, tiene que traerlo con timbre primero. Y así, todo así. Pero además, en ese libro nos pone al hijo del señor Dorrit. El señor Dorrit es un señor que estaba en la prisión por deuda, que resulta que va a recibir una herencia y va a salir de la prisión. Y el señor Dorrit tiene varios hijos. Esta hija que vive con él en la Marshalsea, que es la Little Dorrit, que es buena y trabajadora. Tiene otra hija que es actriz. Tiene un hijo que es un vagoneta, último. Y este vagoneta, cuando heredan la herencia, es más, se cree, pero ya caballero, se viste elegante, es un picante último, ¿ya? Pero se casa bien, en fin, y después pierden toda la plata. Entonces, cuando pierden toda la plata, resulta que no sabía qué hacer. Nos presenta otro personaje, que es un imbécil, literalmente un joven hijo de una, digamos, de una mujer muy bonita, que en segundas nupcias se casó con un banquero millonario, y este es el hijo imbécil. Y entonces ella le insiste al marido nuevo que tiene que conseguirle un trabajo a su hijo. El marido así suspirando para arriba y dice, ya bueno, ya. Entonces le consigue un trabajo en el Ministerio de Circunloquio. Entonces este imbécil es funcionario del Ministerio de Circunloquio. Entonces cuando el otro joven pierde la fortuna, que eran amigos, ¿ya?, le dice, ¿qué voy a hacer ahora? Yo ya no sé vivir sin plata. Entonces le dice, no te preocupes, yo te voy a conseguir un trabajo en el Ministerio de Circunloquio. Llevaba trabajando ahí años. Entonces él le dice, ¿y qué hacen ustedes en el Ministerio de Circunloquio? Y el joven, que ya dije que era tonto, mira así y dice, mira, en realidad no mucho. Pero ese tipo de cosas que aparecen, que no solo aparece ahí, Bleak House empieza con un juicio de una herencia. Y todos los años se juntan para el caso Jardes and Jardes, y no hay veredicto. Y el pobre, dos en el fondo sobrinos que querían la plata, comienza con esto y finalmente son acogidos en la casa de un señor, y el joven, porque era un joven y una joven, el joven tenía todas sus aspiraciones en este juicio. Al final de la novela, son 800 páginas, o sea, una cantidad de tiempo y pasan muchas cosas, se resuelve el juicio. Y efectivamente les van a dar la herencia. Y cuando les van a dar la herencia, se dan cuenta que toda la plata que era la herencia se gastó en gastos de abogado. Así que el joven no recibe nada. Pero es una cosa impresionante. ¿Ya? No solo eso, pensemos en el abogado de Great Expectations, que además es un hombre obsesivo, compulsivo, que se lava las manos y se lava las manos, ¿ya?, y que tiene la piel gastada de tanto lavarse las manos, ¿ya? Y de alguna manera él observa este mundo misterioso, no los quiere, los encuentra freak, los encuentra chanta, los encuentra inútiles, los encuentra en el fondo burocrático, le carga. Ahora, ojo, que cuando a uno le toca ir a la notaría y sacar el número 448 y estar atendiendo al 25, yo me acuerdo de Dickens todo el rato. Yo, por principio, cuando alguien me dice, bueno, me tiene que traer un papel ante notario, le digo, yo no voy al notario. ¿Cómo no vas al notario? Yo no voy al notario. Ahora, yo voy al notario si tengo que sacar a mi hijo del país, pero ustedes comprenderán que les encanta que sea ante notario la cosa más absurda. O sea, para retirar los valevistas, no solo en el Banco Santander, sino que también en el Banco BCI. Yo soy la representante legal de Ediciones Alicia, tengo la escritura de Ediciones Alicia, voy con mi carnet, con el RUT. No, tengo que traer un poder. Primero ellos querían ante notario, y ahí le dije que no. Yo tengo que escribir todas las veces un poder simple que dice lo siguiente, créanlo. Magdalena Mervilá, 9381835, raya 0, autoriza a
Magdalena Mervilá a cobrar. Yo le decía, tú me estás molestando. Eso es Dickensian. Eso es Dickensian. ¿Ya? O sea, para que vean que lo que él observa sigue existiendo. ¿Ya? Lo que pasa es que lo que él hace es convertirlo en una caricatura tan profunda que se sale de las páginas y nos da risa. Porque nosotros puede darnos frente a eso, pueden haber dos cosas. O que nos dé una rabia tremenda y que nos baje, o que al final ya la rabia sea, tú decías, y te rías. Y entonces se convierte, ahí es donde desaparece Dickens y a mí me da risa. Ya, finalmente, ya, bueno, ¿qué voy a hacer? Magdalena Mervilá autoriza a Magdalena Mervilá. Es una alternativa. Entonces, Dickens joven trabajando en el fondo de abogado. Hay que comprender que en la época de Dickens el mundo cambia muchísimo. En la época de la Revolución Industrial, en la época donde efectivamente la producción va a cambiar el mundo. ¿Ya? El mundo, lo que primaba en la historia, yo siempre digo, es la pobreza absoluta y generalizada. Y con la Revolución Industrial va a generarse, sí, gentes que van a tener mucho, va a generarse una clase media y van a quedar se va a notar la diferencia. Antes eran todos pobres, por eso sí había igualdad, es verdad que había más igualdad, pero no todos pobres. Ahora va a haber un grupo que va a subir y otro, una clase media que va a ser una cosa muy virtuosa que va a empezar a surgir y una clase desposeída que se va a empezar a notar cada vez más esta diferencia. Pero no solo eso, sino hay que comprender que Dickens va a vivir hasta 1870. Por lo tanto, va a haber un periodo, Dickens por eso va a ser tremendamente social, donde esta situación se va a notar fuertemente, pero ya va avanzando hacia la segunda mitad del siglo XIX, a través de la legislación y muchas cosas, la situación va a empezar a cambiar. Para fines del siglo XIX y para comienzos del siglo XX, la situación era bastante distinta a lo que describe Dickens. Tan distinta era que, por ejemplo, en 1848, Marx va a escribir el Manifiesto Comunista, pero en 1870, en la década del 70, va a morir después, ¿no es cierto?, también Marx, que es la misma época que muere, en el fondo, Dickens. Marx para ese entonces invertía en la bolsa. Hasta el propio Marx había cambiado, ¿ya? Eso es lo que quiero un poco plantear. Entonces, efectivamente, esta revolución, la aplicación del motor a los transportes, a la industria, va a cambiar definitivamente Inglaterra y el mundo. Y por lo tanto, Londres, que va a ser el lugar que más va a describir Dickens, se va a convertir, no es una ciudad industrial, sino que es un mercado donde llegan todas las producciones industriales y desde Londres se distribuyen a otros lugares. Y el Támesis es una gran carretera donde llegan, en el fondo, los productos. Una ciudad ocupada, una ciudad vibrante, una ciudad con olores, cantidad de olores, mucha gente. ¿Ya? El ferrocarril es el protagonista. Dickens va a ser un hombre que va a viajar mucho en ferrocarril y va a ir a muchas partes, un gran viajero. O sea, le va a tocar la era del ferrocarril y efectivamente eso lo va a aprovechar. O sea, además, nosotros estando en the Lake District, estando en Windermere, tuvimos un accidente que rompimos los neumáticos del auto, mi marido lo rompió, no lo rompí yo, en un bosque. Fue una experiencia genial, una de las aventuras que me ha tocado vivir geniales, porque además cuando yo me bajé y vi que estaban dos neumáticos rajados, pero rajados, una cosa que supera la ficción, o sea, es una cosa impresionante, porque si lo hubiésemos querido hacer no lo habríamos podido hacer. Por eso es impresionante. Entonces yo me bajé y me empezó a dar ataques de risa y mi marido me dice, ¿por qué te reís? Bajaste dos neumáticos. Bueno, finalmente dimos la vuelta, estábamos en un bosque, llamamos por teléfono, un call center en Pakistán, que me contestó y me dice que le expliqué todo esto, se cortó, tuve que llamar de nuevo, otro hombre en Pakistán, y yo explicándole domingo, 5 de la tarde, entonces le dije a mi marido, nadie va a venir. Dimos la vuelta con los dos neumáticos, o sea, las llantas, literalmente volvimos, destruimos el auto. Bueno, nos estacionamos en el hotel, donde decía handicap, me bajé y le dije al tipo, sí, es para inválido, mi auto está inválido. Digo, necesitamos una cerveza. Entonces me dice, mire, por aquí, por allá está el pub más antiguo de la Cambria. Se llama The Hole in the Wall, donde solía venir Charles Dickens. Yo escuché que esto era fabuloso, partimos al pub de Charles Dickens, nos sentamos, bebí una chela, teníamos hambre, no habíamos almorzado, que todo esto fue
No habíamos almorzado ya cuando nos pasó eran las 5 de la tarde, y esto fue mucho tiempo después, o sea, ya después entre la neura, la situación, no había hambre, pero ahí ya venía. Perdimos un cordero, no hay palabras. O sea, terminamos en este lugar, y efectivamente Dickens llegaba en tren a The Lake District, a Windermere, y ese era el pub que, ojo, era el pub más antiguo de la Cambria. Pero no solo ahí, sino que va a viajar al continente, va a viajar a América, o sea, es un hombre viajado. Por lo tanto, el ferrocarril es importante. Y efectivamente en este periodo se había masificado el ferrocarril y se había construido ferrocarriles para todas partes. Por lo tanto, Dickens, mucho de lo que él describe, lo va a realmente conocer. Hay que tener en cuenta que no todas las personas eran, digamos, partidarias de estos cambios, y muchos consideraban que estos cambios eran terribles, pero el cambio vino para imponerse y se va a llenar de estaciones, y cuando uno ve esta cantidad de gente en las estaciones, entendamos que hoy día se ve igual, o sea, el tumulto, la masa va a ser parte de lo que Dickens va a describir. Y es más, la gente va a empezar a viajar, la gente no viajaba. Yo siempre muestro esto cuando hablo de la Jane Austen, que la gente no viajaba. El mundo que ella describe es un mundo mucho más casero, el mundo de Dickens es un mundo mucho más, en el fondo, cosmopolita, en el sentido de que es un mundo viajado, ¿ya? La gente, es más, vivía en Inglaterra y no conocía el mar, pero no va a ser lo que va a suceder, lo que va a describir Dickens. Es el periodo de la reina Victoria, el periodo 1851, es el año del Crystal Palace, es decir, la Exposición Universal, tenemos telégrafo, ya tenemos por lo tanto noticias frescas, periódicos, los transportes, todo esto va a cambiar en este periodo. Piensen ustedes que durante la época de Dickens se va a inaugurar el Tube. El Tube se inaugura en 1863. Dickens muere en 1870. Esto le va a venir muy bien a Dickens porque además Dickens tenía que viajar muchísimo. Ya les voy a contar por qué. ¿Ya? Pero efectivamente el Tube, porque además a Dickens le gustaba caminar. Él caminaba muchísimo y solía caminar de Londres a Rochester, donde tenía su casa, porque en la casa de Rochester va a tener después a su familia, pero él venía a Londres y se iba caminando, que es relativamente cerca. Ahora, relativamente cerca en auto, a pata, es lejos, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente en este mundo hay que imaginarse. Es un mundo además que le va a venir muy bien a él en el sentido de que la lectoría, no solamente los diarios van a proliferar, sino que la lectoría también va a aumentar, principalmente por los Sunday School, y por lo tanto la masa lectora, que es a la que él va a apuntar, porque él acuérdense que va a escribir seriado, va a ser infinita. Y por eso se va a vender, como pan caliente, va a ser millonario en vida. Él va a ser millonario en vida. Y ojo que va a vender no solamente en Inglaterra, sino que ¿por qué va a ser invitado a Estados Unidos? Porque es famoso en Estados Unidos. Y por lo tanto, la gente, cuando llegaban los barcos desde Inglaterra a Estados Unidos, la gente iba y les preguntaba, porque en el fondo, en esta novela seriada, iban más adelantados en Inglaterra que en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en The Old Curiosity Shop, Nell, la pequeña Nell, que es una niña que uno sabe desde el principio que esto no va a ir bien, y va a terminar mal. Pero llegaban los barcos ingleses y los americanos me decían, por favor, ¿qué ha pasado con la pequeña Nell? Y tanto era así que Dickens va a ser el primero, incluso, en tener feedback, podríamos decir así como casi qué está opinando la gente, para saber qué hacer. Él va a matar a la pequeña Nell, era obvio, pero después va incluso a hacer un final alternativo, porque el público lo pide. Un poco para que se hagan esa idea, o sea, era efectivamente la masa lectora es importante. Y a esto agréguenle el cambio en la tecnología de impresión que va a hacer que el auge editorial sea importante. Y eso también va a llevar a Dickens de publicar seriado a empezar a publicar en volúmenes. Pero además otra cosa que Dickens va a observar, dije que era un caminante, dije que dormía 2 horas. Y efectivamente, ¿qué hacía con el resto de su tiempo? Caminaba y observaba. Y él no solo observaba, sino que va a ir a los barrios pobres, conoce muy bien la realidad interna y por eso siempre describe estos barrios. Y siempre en todas las novelas hay un personaje que además él lo humaniza, lo convierte en alguien cercano, le pone nombre, lo hace querible y después lo deja morir. ¿Y por qué hace eso? Para que te genere sensibilidad. Es más, Oliver Twist fue un batotazo. ¿Y por qué fue un batotazo? Porque Oliver Twist va a ser publicado justamente
en el año que, digamos, un poquito al tiro, después de la ley de enmienda de pobre, que deja la situación de los pobres aún peor, y por lo tanto crea este sistema de las workhouses. ¿Y él qué hace? Escribe una novela desde la voz de un niño. Eso no lo había hecho tampoco nadie. Y no solo eso, un niño de una workhouses, o sea, un niño huérfano, hijo de ilegítimo, en el fondo hijo de una madre soltera. O sea, para la sociedad victoriana esto era todo lo no deseable, pero convierte al niño en el objeto de querer que toda la sociedad lo quiere cuidar, porque nadie quiere que le pase nada malo a Oliver Twist. Y Oliver Twist es bueno, y agrego, incorruptible, porque le pasan unas cosas tremendas. El niño tendría que haber terminado pútrido. No, el niño es bueno. Y los malos son malos, absolutos. Entonces, eso es caricatura. Entonces, ¿por qué conoce eso? Porque él conoce este mundo. Es más, cuando Millet ve los cuadros de Luke Files, que son le dice a Dickens: este tipo es bueno para ilustrar tus novelas. ¿Ya? Este cuadro se va a exhibir en, digamos, la National Gallery. Este cuadro es lo que describe Dickens. Este cuadro se llama Wealthy and Poor. ¿Ya? Y este es el mundo, los dos mundos. Él conoce muy bien el mundo posh. Obvio que lo conoce. Pero conoce también muy bien ese mundo que es invisible para muchos. Y que para él no era invisible, porque él no solo iba a los barrios bajos, sino que además él va a poner una casa de acogida de prostitutas. Y por lo tanto las prostitutas eran su amiga. Y él conversaba con las prostitutas y sabía toda la historia. Y a través de esto, recuerda una cosa, él partió en el periodismo. Él tenía fuente, podríamos decir, para construir su historia. Y eso es lo que hace que, de alguna manera, sea tan sabroso. ¿Ya? Aquí tenemos otro Luke Files, y piensen ustedes que en este periodo viene Doré. Doré hace este diario del peregrinar por Londres, donde muestra toda esta gente invisible, que nadie los veía. Dickens sí, pero la mayoría de la gente no los veía. Entonces, entre Dickens, que los escribe en literatura, y Doré, que los ilustra, esto es un poco para que vean el Támesis, para que se imaginen, y además, obviamente, los fumaderos de opio, también en la obra de Dickens está lleno de opio, y hay que comprender que el siglo XIX es un siglo opioadicto. Eran todos opioadictos, y ojo, el opio se compraba como quien compra una marraqueta. Y es más, sí, los fumaderos es otra cosa, porque todos consumían opio, pero hay que ser respetable, pues. O sea, puedes consumir, pero tienes que andar bien. Ahora, si quieres quedar votado, para eso están los fumaderos de opio. Ese es el concepto, no es que era ilegal. Es más, cuando uno ve las guerras del opio en China, para los ingleses, ¿por qué no nos dejan comerciar opio? Pero si el opio es tan normal como cualquier otro producto. Entonces, es un tema que es bien complejo de comprender. Pero este es el mundo Whitechapel, un mundo que va a describir, este es el mundo de Dickens, de alguna manera, que podríamos ver, no sé, los niños de Oliver Twist o cualquier otra de sus novelas. Si pensamos en Bleak House, nos presenta un niño que es un cross sweeper. ¿Y qué son los cross sweepers? Bueno, los cross sweepers eran niños que andaban con una escoba y que, de alguna manera, lo que hacían era barrer la calle antes de que la señora pasara, para que el vestido y la crinolina no les quedara tan asqueroso, porque además quedaban asquerosos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, no solo él, sino que son muchos los que van a entrar en la novela social. La ley de enmienda de pobre va a ser una de las cosas que va a indignar a Dickens, porque va a crear este sistema de las workhouses, donde además dividían a los niños, los separaban de las mujeres, los separaban de los hombres, porque el concepto victoriano es que el pobre era pobre porque quería ser pobre, y que de alguna manera había que separarlo, porque si lo separaba, en el fondo tenía alguna opción. Ese concepto de salvemos a los niños, como dice Chesterton. El concepto de salvemos a los niños no existe si no salvas a los padres, porque van juntos, y no pueden ir juntos. De hecho, es más, Chesterton dice, cualquier estado siempre es peor que el peor de los padres. Miren, el Sanami no me dicen. Sí. Ok. Entonces, esto es algo que indigna a Dickens, y claro, sale la ley,
y escribe Oliver Twist. Y nos presenta a este niño maravilloso, lindo, bueno, que además su pecado fue pedir más comida. Y cuando pide más comida lo castigan. Y entonces no solo lo castigan, sino que lo llegan a buscar y llega un desollinador. Que vean la crítica. Y entonces él llora y dice, por favor, no. Porque, ¿qué hacían los desollinadores? Esto es real, esto no es Dickens. Los desollinadores iban a las workhouses y elegían a los huérfanos. ¿Y por qué elegían a los huérfanos? Y los más chicos posibles. Porque los huérfanos no los reclamaba nadie. Además los metían en la chimenea y se morían. Pero no importaba porque iban a buscar otro. ¿Ya? Y así era. Punto. Y buscaban huérfanos para que nadie los reclamara. Entonces Oliver Twist llora y finalmente no lo mandan donde el desollinador. Y viene el segundo a buscarlo, que hacía ataúdes, y se lo lleva. Y ese señor de los ataúdes le pone una camita, ahí como una paja, ¿no es cierto?, debajo de una mesa, y es más, le dan comida, y él come una comida que parecía comida, porque lo que comía en la workhouse parece que era espantoso. De hecho, aparecen comiéndose como las pajitas, ¿ya? Bueno, y entonces se agarra a combo con el otro que hacía ataúdes, que era mayor, que le dice, habla mal de su madre, le dice que era una prostituta, entonces él le pega un combo, y entonces el señor de los ataúdes llama al señor de la workhouse, y llega el señor Mumble, que se mata a la risa. Dickens en la primera escena nos presenta al señor Mumble y dice, el señor Mumble era un hombre muy respetable, usaba un sombrero de 3 puntas y un bastón. Y es más, ¿por qué está diciendo eso? Porque entendamos que hasta el siglo XVIII había ley y en el fondo el Estado velaba por cómo se vestían las personas. Las personas no se podían vestir de cualquier forma. Y nadie que fuera medianamente picantoso podía usar un sombrero de 3 puntas. Ahora el mundo ha cambiado. El señor Mumble es un picante de tomo y lomo, pero usa un sombrero de 3 puntas. Es un hombre respetable. Bueno, llega el señor Mumble, donde está el niño acusado de agarrarse a combo. Entonces viene el interrogatorio, que esto es genial. Aquí es donde yo me detengo en las cosas de Dickens, en las cosas que nadie ve, pero es genial. Entonces la mujer reclama que ¿cómo se llama esto? Que se agarraron. Entonces el señor Mumble dice, bueno, a ver, ¿qué le dieron de comer? Bueno, dice ella, las sobras del perro. Y el señor Mumble dice, ¿había carne? Y ella contesta, sí, algo de carne tiene que haber habido. Ese es el problema, dice el señor Mumble. Y uno lee y se dice, ¿me estáis molestando? No. Bueno, y al niño se lo llevan, en el fondo lo sacan de ahí, que a todo esto el señor del sepulturero es el que hacía los ataúdes. Estaba triste porque el niño le venía muy bien, porque como tenía cara de ángel, lo acompañaba a los funerales y se veía bien. Un poco porque vean lo irónico que es Dickens. Entonces, esto lo escribe justo cuando aparece esta ley. Es más, cuando asume la reina Victoria, que asume después de esto, era muy famoso el libro, y le dice a Lord Melbourne, le dice, Lord M, todos leen Oliver Twist. Debiera yo leerlo, ella tenía 18 años y Lord M era su mentor, o sea, lo que Lord M dijese ella iba a hacer. Y él le dice, no debe leerlo, pero hay que leer cosas desagradables. Porque Lord M era partidario de la Realpolitik. Que hagamos una muralla grande, como las workhouses. ¿Qué son las workhouses? Son instalaciones con murallas muy grandes para sacar a los pobres urbanos amontonados y meterlos adentro, porque no se vean. Ese era el concepto de la Realpolitik. Y eso es lo que Dickens encuentra indignante, que no lo puede aceptar. Entonces estas son las workhouses. No solo Dickens, el periodismo, Henry Mayhew, va a escribir un libro que se llama London Labour, London Poor, donde va a mostrar toda esta realidad. Ahí están los cross sweepers, que también los describe Dickens en Bleak House, como yo les decía, que son estos niños que van limpiando la calle. Entonces, Dickens cree que de alguna manera este sistema es un nuevo tipo, en el fondo no son esclavos ni están presos, pero van presos, ¿ya? Estos niños indeseables, podríamos decir, de la reina Victoria. Además, agréguenle que en este periodo va a haber un momento en que va a haber un olor espantoso en el Támesis, por eso está eso ahí, y que finalmente lo van a solucionar. Pero Dickens ve a esta gente, ve a estos niños. Estos niños son reales, pero podrían ser perfectamente la banda de los niños de Oliver Twist. Obvio, ¿ya? Entonces, efectivamente el trabajo infantil a él le preocupa porque él lo pasó pésimo. Él a los 12 años quería morirse. Él es contrario al trabajo infantil.
por lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto esto es lo que a él le preocupa, él no quiere que exista esto. Y esto es lejos lo peor, porque es más, él lo dice abiertamente, o sea, esto no puede ser. En una ironía, por supuesto, pero así lo muestra. O sea, los chimney sweeps son lejos lo peor. Ya lo había dicho a comienzos del siglo XIX en su poema Blake. Blake había escrito de los desollinadores y que efectivamente no había ninguna legislación. Y la prostitución era otra cosa que a Dickens le preocupaba. Ya le dije que tenía una casa de acogida de prostitutas y por lo tanto este es un tema que a él le preocupa y le ocupa, no solo a él, ¿ya? Sino que aquí vemos, este es un cuadro para los que vengan mañana en la tarde, Dante Gabriel Rossetti muestra este cuadro, que aquí está el Támesis, y aquí vemos una niña. Si hay una mujer al lado del río, es porque es prostituta. Las prostitutas se ponían al lado del río, las prostitutas no se vestían de prostitutas, se vestían de mujeres normales. Y aquí él la está tratando de rescatar, ella es un cordero. Ese cuadro es súper simbólico, ¿ya? Aquí ven Millet, mujer al lado del Támesis, prostituta. Este es Watts, ella ya está muerta y la sacaron del Támesis. Este es otro tema que a Dickens le preocupa. En Our Mutual Friend, novela tardía, digamos el final de Dickens, parte la historia con una hija, con un padre, que su oficio es ir en bote por el Támesis a recoger los cuerpos que encuentran. Entonces ellos recogen los cuerpos, les revisan los bolsillos, les sacan todo lo que puedan sacar y después los llevan a la morgue. Esa es la pega que tienen, ¿ya? Y encuentran un cuerpo que comienza la historia, pero de alguna manera para que vean que había gente que se dedicaba a eso, o sea, habían muerto. Ahora, si eran mujeres muertas en el Támesis, es porque eran putas. Esto, súper simple, ¿ya? Y que terminaron finalmente ahogándose en el Támesis. Este cuadro es de Holman Hunt, también de los prerrafaelitas, también vamos a hablar de esto mañana, pero ella es buena, pura, está de blanco. Pero por 5 minutos más. Él, miren la cara, por favor. ¿Ya? O sea, esto va a terminar mal. Porque después de eso, ¿qué va a pasar con ella? En la sociedad victoriana, absolutamente desterrada. Este cuadro muestra cómo el padre expulsa a la hija con su guagua. Algo no aceptado. Entonces, evidentemente que ese es otro tema que a él le va a preocupar. Oliver Twist es hijo de una madre soltera, de bien, en una familia bien, es más, ella se va, y es más, la historia al final termina en que de alguna manera él termina en la casa de los parientes y de alguna forma, como que podríamos decir, se ordena el orden, ¿ya? Ahora, Dickens, trabajando de procurador, va a conocer, en el fondo, va a conocer primero aquí a una niña, él era enamoradizo, de hecho va a escribir los Sketches by Both, luego el Club Pickwick. Aquí están las ilustraciones que van a aparecer de este club de hombres. Y finalmente, la primera mujer no le va bien, pero él creía estar enamorado, y luego va a conocer a esta segunda, Catherine Thompson Howard. Otra vez, él cree que está profundamente enamorado. Y ahora le va a ir bien, porque le dicen que sí, y se casa. Ahora, Catherine va a ser su mujer con la que va a tener varios hijos, de hecho tiene 9 hijos. 8, que sobrevive, bueno, una muere en realidad. Sí. Y efectivamente él después se va a separar de ella. Y es más, también aparece Catherine en sus novelas. En David Copperfield, otra vez, aparece David, el joven David, igual que él, después de trabajar trabajo infantil, después de trabajar de abogado un periodo, se va a dedicar a escribir, igual que él, exactamente igual que él. Y cuando está trabajando va a conocer a la hija de un abogado que trabaja con él, que él se enamora, Dora. Y Dora es linda, tiene su perro, ¿ya? Que es más, ella es lo más tonto que puede existir. Pero es buena, es linda, pero es tonta. Y entonces se casa con Dora, y es más, se empieza a notar la diferencia entre David Copperfield y Dora. Él en algún minuto le pide que sea una buena dueña de casa y le regala un libro de cocina, pero ella llora porque en realidad no sabe, y lo único que le sirve el libro es para ponerle en el fondo como unas vallas para que el perrito salte. O sea, Dora es una cosa, miren, da un ataque. Ahora, es linda y siempre está ahí, y entonces ella le dije, déjame ayudarte, y entonces él escribe y ella le arregla las plumas para que él escriba. Él así, por favor, ándate que en realidad quiero escribir. Bueno, y la cosa es que Dora se enferma.
Dora se enferma y finalmente se muere. Por lo tanto, David Copperfield queda libre para darse cuenta que en verdad estaba enamorado de, en el fondo, una niña que él había conocido en Canterbury, que era como su hermana. En fin. Entonces, a David Copperfield él le dio la segunda oportunidad que él no tuvo, porque él se casó con Dora, Catherine, que sí, iba a ser su mujer con la que iba a tener varios hijos, ¿ya? Y efectivamente, podríamos decir, se demoró bastante en darse cuenta que nunca había estado enamorado, ¿ya? Aquí están los hijos, Charles, después están las dos niñitas que son seguidas, no son mellizas, pero son las mujeres regalonas de Dickens. Ahí está con sus dos niñas, que van a ser, después va a tener Francis Jeffrey, este me fascina el nombre, Alfred Dorset Tennyson Dickens, oh my god, ¿ya? Sidney Smith, Haldeman Dickens, Henry Fielding Dickens, son cantidad, Dora, de ahí viene, después le pone el nombre, porque ella muere antes, en el fondo, le pone Dora, y también la mata, ¿ya? Que era guaguita, y el más chico, Dickens. Entonces, él después se va a dar cuenta que no está enamorado de ella, la va a dejar, la va a mantener el resto de la vida, le va a dejar la casa, con todos los niños, en el fondo, y en el fondo, de hecho, ella no queda con los niños, él la va a mantener toda la vida, él se queda en la casa con la hermana de la señora para que le cuide a los niños. Él iba y venía, ¿ya? Pero él va a mantener la postura de un hombre respetable, que mantiene, porque separarse en la época victoriana no era menor, mantiene a su mujer, y que nunca se le conoce a otra mujer. No se le conoce, eso no quiere decir que no la tuvo, ¿ya? Porque hoy día la conocemos, ¿ya? Pero en ese entonces él hace todo lo posible para que nadie sepa su doble vida, ¿ya? Él es un hombre cristiano, culposo, en el sentido bien, podríamos decir, victoriano en muchos aspectos. Entonces va a trabajar en los periódicos, va a publicar ya los libros, aquí voy a ir un poco con los libros y voy a volver a su historia por supuesto, va a empezar a publicar, aquí están los Pickwick Papers, Oliver Twist, 37-38, esto es muy decidor porque esta es la portada ¿cómo se llama esto? De Oliver Twist cuando aparece seriado. Y esta primera imagen nos dice muchas cosas, porque en ese entonces no solo estaba la ley de pobres, sino que había una ley que establecía que cualquier niño vagabundeando solo podía ser tomado preso. Porque era criminal que un niño estuviese sin un adulto. Porque eso era para evitar que hubiesen pickpocket, en el fondo, en todas partes. Entonces, él pone esta imagen de este niño que además pidió más comida, que ya nos dio pena, y se arranca con su atadito de ropa, solito, camina desde donde estaba hasta Londres, ya llega al 2 y al 3, y cuando llega a donde Fagin, él quiere a Fagin porque Fagin es el primero que le hace unos huevos con salchicha. Él no había comido, estamos en Inglaterra, y él no había probado huevos con salchicha. O sea, esto es ser poco inglés, ¿ya? Y es más, él quiso a Fagin porque por primera vez alguien lo trataba bien, y Fagin es pútrido. Pero el niño no quiso. O sea, este niño, ya esa primera imagen, encontramos que la ley es injusta. ¿Ven que dice cosas? Dice cosas. Y aquí está, quiero más comida, ahí está, por favor, no me manden donde en el fondo, el desayunador. Y efectivamente esta obra, bueno, ha sido llevada al cine en múltiples oportunidades, desde, en el fondo, hasta el cine mudo, ¿no es cierto?, hasta varias versiones de hoy día. Y obviamente que la versión más famosa es la del musical, que todavía está el musical vigente, y este pasa a ser como el icono del Oliver que uno tiene en la cabeza, pero no es el único. Luego viene Nicholas Nickleby, que donde hace muchas críticas, y de partida hay una crítica que es importante de mencionar, porque ya en la época 1838-40, que es el momento cuando lo escribe, están en el ambiente los llamados Vestigerians. ¿Qué son los Vestigerians? Bueno, los Vestigerians eran en el fondo un grupo que se les denominaba a aquellos que seguían un libro que se llamaba Vestiges. Y los Vestiges es un libro poco académico, más bien bastante chanta, sobre la idea de la evolución antes de que Darwin escribiese. Darwin publica en 1859, pero en el fondo todas estas teorías como el Vestigian no tenía, de hecho Darwin va a terminar escribiendo su teoría,
para contestarle al chanterío de los Vestigerians. Básicamente eso es lo que hace, ¿ya? Pero ya Dickens considera que esto es malo. Por lo tanto, Dickens en Nicholas Nickleby pone dos hermanos. Uno bueno, uno malo, malo. El bueno vive en el campo. El malo vive en la ciudad. Ya está diciendo un montón de cosas. El bueno tiene 2 hijos y una mujer y se muere, ¿ya? Y por lo tanto esta viuda, que acuérdense que era una nulidad con los 2 hijos, van a ir a pedirle ayuda al hermano malo en Londres. Y cuando llegan a Londres, entran a la casa fabulosa y tiene esqueletos y animales disecados. Es un Vestigerian, o sea, el malo es de este grupo que son malos como concepto. Y ahí después, además, critica a los colegios porque lo va a mandar a trabajar a este niño a un colegio donde efectivamente los niños pagaban su tuición y efectivamente no les daban ni de comer, porque aquí es una cosa tremenda. Miren esta ilustración, o sea, los niños están todos muriéndose, la vieja es insoportable, y Nicholas Nickleby, que es bueno y que va por la justicia, va a ir ordenando la vida y finalmente se va a llevar a un pobre niño que lo castigaban, y ese niño era el hijo de su tío, o sea, era su primo, pero no se entera hasta el final. ¿Ya? Es una historia no menor. Ahí está Nicholas Nickleby en versión película, véanla, esa está súper buena, pero hay muchas versiones. Aquí, para los que les gusta Game of Thrones, desde la House of Lannister, ¿no es cierto?, al tío malo, porque obviamente que el personaje más atractivo es el tío malo, ¿ya? Va a escribir The Old Curiosity Shop, está el famoso, donde este abuelo, que es un ludópata, tiene a esta nieta que es buena, y ella reza y ella hace todo para que el abuelo no siga gastando. Finalmente el abuelo está endeudado, siempre este personajillo que es Quip, ¿ya? Y que es un prestamista, un enano más encima, ¿ya? O sea, siempre es creepy, o sea, los malos además son medio, él lo describe como, por ejemplo, cuando nos presenta a Uriah Heep, nos dice que es como una serpiente, y el hecho de que diga que es como una serpiente nos alude a Lilith de Milton, de el demonio, ¿ya? Es como una serpiente que como que es alto y como que curvado, pero que además cuando saluda a David Copperfield la primera vez le da la mano, y la mano es transpirosa y blanda. Eso no es bueno. Ahora, nosotros como lectores nos damos cuenta al tiro que eso no es bueno. Nos dan ganas de decirle ¡no! ¿Ya? Pero tienen que pasar las cosas. Bueno, Quip también. Aquí están los viajes por América, como yo les decía, y finalmente que la crítica a América va a hacer que los americanos no estén contentos. Entonces al año siguiente él saca Christmas Carol, que efectivamente lo hace reconciliarse con su público. Y aquí es donde crea el gran personaje Scrooge, la avaricia en persona, y el concepto de Dante del viaje, en el fondo, por los círculos, en este caso es para el pasado, el futuro, y la redención, porque le da la oportunidad a, en el fondo, Ebenezer Scrooge de recuperarse. Así que está el señor Scrooge, que probablemente es lo más famoso. Aquí está el fantasma de Marley, que yo encuentro que el socio con las cadenas es fabuloso, ¿no es cierto? Además venía con la mortaja, o sea, toda la descripción, esas son las ilustraciones de Arthur Rachman, ¿ya? Y obviamente que incluso a mí Jim Carrey no me gusta en general porque encuentro que hace las mismas caras todo el rato, pero en esta estuvo fabuloso, ahora animado. Ahí lo tienen con Patrick Stewart, los Muppets también tienen Christmas Carol, ¿ya? Este es el típico que uno veía siempre en la tele, pero hay muchísimos, y ahí está la nueva, que está basada en este libro, The Man Who Invented Christmas. Y obviamente que Dickens ya es famoso en vida y se compra su casa. Esa es la casa. Esa es Gatt House. Ahí está con su familia, está con las niñitas en el fondo, y va a seguir escribiendo, Downey and Son, ahí está Downey and Son, David Copperfield, me salté algunos para mostrarles aquí, que efectivamente aquí hay muchas cosas icónicas. Esta tía, que además, esta también es un narrador que es el niño desde, en el fondo, antes de nacer. ¿Ya? El niño dice, yo nací, en el fondo contando que se murió su papá, y él es el que cuenta. O sea, otra vez juega con el narrador, y por eso Oliver Twist y David Copperfield son las dos que probablemente más se ven porque tiene este narrador niño que hace que sea muy cercano. Entonces nos cuenta esta tía que llega, así como llegó cuando vio que no era niña, se fue. La odiamos a la tía, pero después la queremos.
Y además nos habla de, en el fondo, los Peggotty, que viven en esta casa que es como un barquito. Ahí están los Peggotty, que es una familia humilde, pero buena. Es más, nosotros decimos, ¿por qué no le dejaron el niño a Peggotty? Y habría sido feliz el niño, ¿ya? ¿Por qué lo mandaron a trabajar? ¿Ya? Y aquí está el señor Micawber, ¿ya? Ahí está la tía, y cuando él llega, todo un harapiento. Y Agnes, que esta es la que era como su hermana, de la que él siempre estuvo enamorado, pero no, él se va a casar con Dora, ¿ya? Entonces ahí está Urias Heep, que es el malo, y aquí está Dora Spenlow, de la que él se va a enamorar. Versión que yo recomiendo, es la primera vez que uno se encontró con Harry Potter antes de ser Harry Potter, ¿no es cierto? Con que era una cocha deliciosa que hace toda la primera parte. Es más, él es delicioso. Cuando crece David Copperfield, como que, no tanto, pero es muy buena. Porque además, ¿cómo se llama esto? La Maggie Smith hace de la tía, que es extraordinaria. Bleak House es la que más me gusta a mí. La versión de la BBC, la última, es que no es que sea buena, es extraordinaria. Y la Gillian Anderson, que a mí me costó como 2 capítulos reconocerla, yo decía, yo a ella la conozco. ¿Ella quién es? Y de repente fue como, Expedientes Secretos X, Gillian Anderson, no lo puedo creer. Sale extraordinaria, se ve mucho mejor morena que rubia, y lo hace increíble. Y ahí fue cuando dije, ojo, la Gillian Anderson es una gran actriz, y lo es. Y efectivamente esta versión buenísima, pero las versiones anteriores también. Y aquí pueden ver que The House of Lannister también está presente todo el tiempo. Hard Times, la más social de todas, no tiene versión moderna. Otra vez el señor Lannister, como pueden ver, le gusta actuar de Dickens. Little Dorrit, la versión de la BBC, la última, también es increíble. Y además Matthew Macfadyen, después de haber hecho de Mr. Darcy, aquí también sale bien, y la verdad es que se agradece. Sí, se agradece permanentemente. Muy buena versión. Va a escribir Las estampas de Italia, ahí va a conocer a Julio Verne jovencito. Va a escribir The Tale of Two Cities, que no hay versión moderna, yo todavía no entiendo por qué no han hecho, porque esta es una gran novela. Yo cuando hacía el curso Historia de Occidente y pasábamos la Revolución Francesa, a mis alumnos les hacía leer la historia de 2 ciudades. Particularmente porque muestra muchas cosas, no solamente la revolución, sino que el colateral revolución y la visión de los ingleses en relación a la revolución. Y explica toda esa división política y el mundo de la política moderna hasta el día de hoy, y que Dickens ya la capta. Primera escena, inglés, el señor Lorry, hombre respetable, fabuloso, grandes descripciones de su vestimenta. Él es un hombre muy respetable. Viaja miles de kilómetros para cumplir su palabra oral. No estaba por escrito, pero él es un gentleman, cumple su palabra. Segunda escena, París, antes de la revolución. Una masa de gente, calles no pavimentadas, ¿ya? Y viene una carreta con barriles con vino, que se rompen los barriles, cae el vino y toda la gente se agolpa a tomar el vino de la calle. Las primeras 2 escenas nos dijeron todo. Los ingleses somos gente civilizada. Los franceses, ¡ah! ¡Qué pasional! Y de ahí en adelante empiezan a pasar las cosas acerca de la revolución y explica desde la pasión las actitudes. Nos presenta personajes que son buenos, pero que la revolución son buenos, pero son nobles. Pero como son nobles, aunque sean buenos, son malos. Entonces hace todo este juego brillante. Si no han leído esa novela, léansela, porque es extraordinaria. Yo a mis alumnos les digo, alumnos de pregrado, me dicen, qué buena novela, porque no habían leído a Dickens. Entonces cuando yo les digo, van a leer Dickens, y me dicen, pero tan antiguo, diciendo, ¿por qué no nos da a leer, no sé, Dan Brown? Porque eso no tiene valor, esto sí. Y después vamos a trabajar en historia, buenísimo, léanse. Esa es la versión más moderna que está en YouTube. Aburrida, lenta, pero bueno, hay que hacerla de nuevo. Great Expectations, de la novela tardía, extraordinaria, la señorita Havisham, esta vieja vestida de vestido de novia que quedó vestida para siempre y que detuvo todos los relojes cuando fue abandonada en el altar. Y ella lo único que quiere es castigar a los hombres. Y ha educado a una niña para que le rompa los corazones a los hombres. Esa es la historia.
Y ahí llega este pobre niño, Pip, que era en el fondo era el sobrino del herrero, y que tal y cual le va a destruir el corazón. Ahí, efectivamente, versiones varias, hasta modernas, donde aparece la Gwyneth Paltrow y el ladrón, porque la historia es genial, porque este niño, que fue llevado desde pequeñito a jugar con la niñita para que se enamorara de ella y para que ella le rompiera el corazón, de pronto recibe una herencia. Y llega un abogado y le dice, "You are a man now of great expectations", con unas cejas pobladas, lo describe a él el señor. Y entonces él siempre creyó que había sido la señorita Havisham, que en realidad lo que ella quería era que él fuera un caballero para que se casase con Stella. Y no, en la primera escena, antes de que él conozca a la señorita Havisham, él como niño está limpiando la tumba de sus papás porque él es huérfano. Está limpiando la tumba de sus papás y de sus hermanos, de hecho. Él vive con su hermana, que es una de las que sobrevivió, y con el marido de la hermana. Cuando aparece un preso, y el preso lo amenaza con las penas del infierno y le pide pan, y le pide algo de comida y le pide una lima. Y este niño parte corriendo y, asustado, le roba un pie que había hecho la hermana, y le roba una lima a Joe, que es el herrero, y se la lleva. Y después pasa mucho tiempo, y él recibe y se convierte en caballero, pero después se entera que la herencia se la había dado el preso. El preso había hecho fortuna en el Nuevo Mundo y nunca se había olvidado de este niño, que lo había ayudado. O sea, que además el preso termina siendo el padre de Stella. No sé, que ustedes no saben, esto es lo más torcido que puede existir, o sea, increíble. Gran novela, la versión última de Great Expectations. Gillian Anderson hace de señorita Havisham. Y hay que decir que es la mejor señorita Havisham que yo he visto. Gran actriz, la Gillian Anderson. Pip, demasiado buen mozo para ser Pip. Es como un modelo de Dolce & Gabbana, como digo yo, pero bien. La otra versión nueva, pues salió película y serie, la otra es serie, así que es mucho más fiel al libro. En la película tienen que acortar. La señorita Havisham es la Emma, ¿cómo se llama? Bonham Carter. Sí. Elena Bonham Carter, exactamente. La señora Tim Burton, que ella es una extraordinaria actriz. Pero tengo que decir que la Gillian lo hizo mejor. Anderson lo hizo mejor. Así que eso. Ahí está la señora, que como pueden ver, su señora la va a votar. Había envejecido más o menos. Y efectivamente él la mantiene, todo esto se mantenía, parecía bien, pero en 1865 Dickens está en un tren que tiene un accidente. Y en este accidente, él además vuelve al tren, porque tenía el manuscrito de Our Mutual Friend, y por lo tanto no iba a dejar que el manuscrito se perdiera. En esta época no había ni calco, así que ustedes comprenderán que el manuscrito era algo muy importante. Y no solo eso, sino que se vio al señor Dickens ayudando a mucha gente, y en particular a una paciente en particular. Ahí está el accidente, Dickens de alguna manera salvó, y aquí está la portada del Illustrated Paper con el señor Dickens ayudando a la paciente, que ya dio que hablar en el minuto, pero Dickens se encargó de mover las cosas para que todo pasase piola. Y efectivamente va a publicar finalmente Our Mutual Friend y va a, en el fondo, enfermarse. Hoy día sabemos que en la paciente ya se supo algo en vida, pero todo se ocultó, todo quedó en nada. El único que sabía ahí era Wilkie Collins, sabía todo, porque Wilkie Collins era el amigo, que es más, Wilkie Collins era un tipo que además le daba lo mismo, él vivía y convivía con una mujer, a voces, digamos, todo el mundo sabía, y por lo tanto a él no le importaba ser escandaloso, pero a Dickens sí, Dickens era culposo. No, Dickens tenía un amante. Dickens tenía un amante mucho menor que él tenía 40 y tantos y ella tenía 18. Ella era actriz, Helen Turner. Él la va a conocer como actriz en un momento en que él siempre quiso hacer teatro, le encantaba el teatro. Entonces va a empezar a visitar el teatro y va a empezar a cortejar a esta niña. La madre, que era actriz también, va a encontrar que es fabuloso que el señor Dickens corteje a la hija, y por lo tanto va a permitir esta relación. Ahí no solo va a permitir esta relación, sino que, por lo que hoy día sabemos, habría tenido 2 casas.
la casa donde él vivía, tres casas en realidad, la casa donde tenía los hijos con la cuñada y la casa que tenía con Helen Turner. Es más, hoy día se dice que incluso habrían tenido un hijo y que murió, no sobrevivió el niño. Y que, es más, después de que muere Dickens, y hoy día se piensa que probablemente Dickens murió en la casa de ella. Y murió en la casa de ella porque hoy día juntan cosas. De hecho, de un libro que sacó la Claire Tourmaline, que fue el primer libro de la Claire Tourmaline en torno a Dickens, que se llama The Invisible Woman, donde ella hace todo un research de esto, porque efectivamente Dickens hizo desaparecer todas las cartas que alguna vez ella le escribió. Algunas cosas, por el lado de Wilkie Collins, ella va a encontrar, porque Wilkie Collins sabía, y era parte, de alguna manera, el amigo al que él se atrevía a contarle estos desliz, porque encontraba que Wilkie Collins era más caído que él. Ya. Ella guardó las cartas. Ella, después que muere Dickens, que según la Claire Tourmaline murió en su casa, y que ella no sabe a quién llamó, pero cómo lo llevó muerto, porque no podían encontrar a Dickens muerto en su casa. Y por lo tanto lo llevaron a la casa de la cuñada, y que lo habrían puesto en el comedor, tirado. Llevar un muerto no es menor. ¿Ya? Ok, y cuando llegó el doctor, la autopsia dice que le preguntan a ella cuándo murió, a la cuñada. Y la cuñada dice, bueno, yo lo encontré hace poco, estaba durito, había muerto hace cantidad. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que juntando pareciera ser que fue efectivamente así. Ahora, ella, después de la muerte de Dickens, la Helen Turner, se casó, tuvo hijos, cayó hasta la muerte, que había sido el amante de Dickens, y después de que ella murió, el hijo, ordenando cosas de la mamá, se encuentra con las cartas de Dickens y él empieza a leer, empieza a darse cuenta, mi mamá era amante de Dickens. Y eso es lo que le llegó a la Claire Tourmaline. ¿Ya? Así que la historia hoy día sí la conocemos. Ella es Helen Turner. ¿Ya? Era una niña linda, mucho menor que él, por lo menos 20 años menor que él. ¿Ya? Ahí está la historia de Invisible Woman, donde Ralph Fiennes hace de Dickens y se ve igual, se ve increíble. ¿Ya? Y la Felicity Jones, que es una gran actriz, porque efectivamente la Felicity Jones pasa de más, la vemos en Rogue One, en Star Wars, y después la vemos y siempre es distinta. Eso es lo que hace que sea una... Y esta es la novela, más bien no una novela, es un estudio historiográfico de la Claire Tourmaline, que hizo, ahí está en el fondo, cuando está él pidiéndole a la madre si puede salir con la niña, y la madre encontrando que está fabuloso. Además van a vivir, toda la familia van a vivir de Dickens. O sea, Dickens va a mantener su casa, la señora, la familia y a los Turner. Normal, era como un ángel de la guarda. ¿Eh? Ahí está la Helen Turner. Y ella incluso lo acompañaba a estos readings cuando iban. Entonces, cuando iban en tren, iban a París. Iban juntos en el tren, pero claro, nunca esperaron que tuviese un accidente el tren. Y eso fue lo que hizo que voces hablaran. Y es más, yo me estoy imaginando a Dickens donde Wilkie Collins, ¿qué hago? ¿Cómo tapo esto? No se puede saber. ¿Ya? Ahora, no se puede saber, le llevaba separado cantidad. Pero entendamos que el mundo era súper distinto. Entonces, efectivamente, finalmente va a publicar El misterio de Dean Ruth, que va a ser su última obra, que no la va a terminar. Y aquí, esta es la última versión, se hizo en el año 12, en el 2012, por los 200 años de Dickens. Se hizo esta y Great Expectations. Y efectivamente, bueno, él va a morir y ahí es donde viene todo este asunto que hoy día sabemos. Ahora, Dickens se le va a homenajear en vida, este es el dibujo que le hacen mortuorio, y efectivamente, si uno ve la cantidad de años, era joven, pero estaba hecho bolsa. ¿Por qué estaba hecho bolsa? Porque no dormía. No dormía. Nadie que duerma 2 horas puede, en el fondo, está bien. Le sacó todo el jugo a la vida demasiado rápido. Eso es lo que le pasó. Y está enterrado en la poeta, o sea, la poeta, en la esquina de los poetas de Westminster. Entonces ahí está Dickens, que merece estar ahí, por supuesto que merece estar ahí. Así que así se veía, y era joven. Así es, estaba al final.
Yo recomiendo, bueno, la Claire Tomalin, después de sacar Invisible Woman, que se ganó todos los premios, porque además, o sea, tengo que decir que yo me leí primero Invisible Woman, que se lee así, porque además es lo más sabroso que hay, porque ella va contando cómo va encontrando y cómo van apareciendo estos documentos y cómo va haciendo, contando la historia y de las cosas que además se creen, porque hay muchas cosas que tienen que ser en supuesto porque no tiene cómo afirmarlas. Pero muy bueno el libro. Después de eso me leí el libro de ella, la biografía de la Jane Austen, que es extraordinaria. Entonces cuando el 2012 a ella le pidieron ser la biógrafa, que hiciese una biografía de Dickens, yo la compré con todas las expectativas. Y no es mala, pero es lo menos bueno de lo anterior, ¿ya? Entonces esta biografía yo creo que la hizo apurada, yo creo que le dijeron tienes que publicarla el 2012, este es el año, y no le dieron el tiempo y por lo tanto que eso también pasa, ¿ya? Pero este Invisible Woman es muy, muy bueno. Aquí la Anipsa se mete en lo que es la vida de las mujeres en el fondo de Dickens, y en particular de las hijas. Las hijas, ojo, que también aparecen en la Claire Tomalin, algo sospechaban de esto y además encontraban que era atroz que su papá tuviese un amante, si es que era amante o algo, que tuviera la misma edad que ella. No es menor. Ya, no es menor. Ya. Salieron varias biografías en 2012, en castellano hay poco, pero bueno, Peter Ackroyd, que es un pesote, sí, pero que escribe muy bien. Esto está en Edasa, está en castellano, y tal y cual le pone El observador solitario, o sea, Dickens, aparte de Wilkie Collins, que era su confesor y amigo, no era de grandes amigos, no de grandes amigos así individuales, sino que él salía a deambular y sí, conversaba con la gente, era amigo de las prostitutas, se sabía los nombres de los niños que barrían la calle, ¿ya? Probablemente, no me cabe duda que les debe haber llevado hasta sanguchito, ¿ya? O sea, era de esa tónica, ¿ya? Y obviamente aquí vemos, esto es una nueva que ha empezado a aparecer y que también, por ejemplo, Joseph Pearce está trabajando esa línea, que la parte cristiana era súper cristiano, y esa es la razón por la cual él nunca se atrevió a decir abiertamente que tenía su amante, súper simple, sí le importaba, ¿ya? Aquí este otro libro es como se hace el novelista, como se inventa en el fondo el novelista, y un poco también como él mismo decide en su vida ir tomando estas decisiones de empezar a escribir. Un poco piensen ustedes que cuando le escriben David Copperfield hace lo mismo proceso de David Copperfield que hizo un poco él. Y aquí los amigos, en el fondo, Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell, que de alguna manera sabían también de él. Entonces, los que con una casa para compartir. La próxima semana se me salió, lo apreté 2 veces, tenemos una historia sabrosa, sin lugar a duda, una pluma magistral, un alma sublime, así que en este mismo canal, a esta misma hora, nos encontramos con Oscar Wilde. Yo encuentro que deberíamos traer champán para la próxima semana, para estar a tono con Oscar Wilde.